Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Gracias, papá. Pai, tú me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, amaste primeiro, por isso
Espírito em amor. Quando te louvavam, as estrelas também eu. Me amaste primeiro, por isso Estamos reunidos aquí en unidad espiritual para cantarle con amor. Reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, anunciamos toda su verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia. Nos ha dado el Señor. Cantemos con gracia, que los misterios escondidos nos ha dado el Señor. Reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, anunciamos toda su verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia, que tú eres Dios que nos da los misterios, que tú eres Dios, Dios de este ministerio, que tú eres Dios sobre toda mi vida.
gozo y amor para Él. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos dioses, los que estamos disfrutando de la herencia preciosa. ¿Cuántos están disfrutando de la herencia? Prosperados, completos, sanos, en otra gloria. Ejerciendo, diga conmigo, ejerciendo el dominio y la autoridad sobre esta tierra, sobre todo lo que representa esta tierra. Eso es lo que en este momento nos toca, ejercer el gobierno, ejercer el dominio, ejercer la autoridad, porque si no, ¿qué recibimos? Lo que recibimos, la herencia que nosotros recibimos es el poder del evangelio para gobernar esta tierra, y tiene que comenzar a gobernarla. ¿Cómo? Hablando. Nosotros hablamos, declaramos, creemos, y eso así es, porque ahora está dado ese gobierno.
Entonces, así es que ponga a trabajar sus labios, ¿verdad? Para gobernar esta tierra, para gobernar. Comience a gobernar a los suyos. Comience a gobernar su entorno. Comience a gobernar su familia. Comience a gobernar sus amigos, su trabajo. Con el evangelio, pues, ¿verdad? Porque no es hablar por hablar, es con la sabiduría predestinada comenzar a gobernar, porque en esa medida va a gobernar todo lo que pasa a su alrededor. Así es como es, ¿verdad? Muy bien. Así que un saludo a toda la preciosa Ma en las naciones. Declaramos que ahí también hay gobierno, porque donde está uno de nosotros, los dioses, los que estamos transformados, los que hemos creído en ese evangelio de la transformación, tenemos la autoridad. Así que en las naciones ejerza la autoridad también. Muy bien, hoy hay un anuncio que dar, ya vamos a comenzar porque ya la página está comenzando. Entonces, así que ya vamos a comenzar con los anuncios. Pues hay el anuncio de la página del ministerio que ya está en el aire. La dirección www.ministeriointernacionaldelatransformacion.com. ¿Y qué va a encontrar ahí? Bueno, va a encontrar los calqueos, va a encontrar cápsulas, va a encontrar galería de fotos de los diferentes centros educativos, por lo que desde ya les solicitamos en las naciones que envíen la información de los centros educativos o el lugar donde se reúnen. ¿Por qué les digo los centros educativos o el lugar donde se reúnen? Porque hay dioses que piensan que si se están reuniendo dos en una casa, no es un centro educativo. Ahí hay un centro educativo. Entonces, donde se esté reuniendo, no importa cuántos sean, esto no es de montón de personas, de cantidad de personas, esto es cuestión de alumbramiento, del diosado, de los que están escuchando el verdadero evangelio. Así que mande sus fotos, mande el centro educativo, aún si se reúne otro día con las personas y hablan de esto, ya están hablando del evangelio, entonces mande sus fotos también, ¿verdad? Para que en todo lugar los vean y nos conozcamos. Y mande su dirección, la dirección del centro educativo en su lugar de origen, para postearla también y que los que estén cerca pues puedan abocarse con ustedes. Dirección y teléfonos, email. Muy bien. ¿Qué es un centro educativo? Ahora, es un centro donde se escucha la sobreedificación del Dios vivo. Eso es lo que nosotros venimos aquí, a escuchar la sobreedificación del Dios vivo. Ya no de un Jesucristo, porque ya el proyecto Jesucristo terminó, ¿verdad? Sino aquí el que habla es el Dios vivo. A quien utilice eso, pues eso ya él decidirá. Pero aquí el que habla es el Dios vivo. Y a él es al que venimos a escuchar. No a ninguna persona, sino a él. Muy bien, así que entonces ya vamos a estar con esos anuncios ya prontito. Y vamos a pasar hoy al clip. Hemos estado sacándole el jugo, la esencia a esa predicación de Jesucristo hombre, el último misterio. ¿Por qué? Porque era el último misterio. ¿Cuándo se comenzó a explicar ese misterio? Pues ahora, porque era el último misterio, pero era misterio. Y dijo Jesucristo hombre, es misterio para mí y es misterio para todos. En ese momento era misterio. Ahora hay revelación de ese misterio de la transformación. Y entonces ahí es donde todos creyeron, ¿es el último misterio? Sí, fue el último misterio de Jesucristo hombre. Pero ese misterio no se desgranó en ese tiempo, sino hasta este tiempo. Entonces vamos a
a oír y vamos a hablar un poquito de esto. Con un cuerpo transformado, con el gobierno que a mí se me ha dado en la mente, nosotros cogemos al mundo en nuestras manos. Pero recuerden, hay que seguir predicando este evangelio aún con cuerpos transformados, porque queda un mundo que no ha creído a esto, y el que no ha creído a este, mira, el que no ha creído a lo que nosotros predicamos, la van a pagar bien mala. Y usted que está aquí es mejor que se ponga las pilas bien puestas. Apriete bien los pantalones y la falda, porque lo van a sorprender con la manifestación más grande sobre la faz de la tierra. Sí. Oye, hemos sufrido, hemos pasado, hemos gozado, pero si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero esto es una nueva forma de gobierno cuando transformen nuestros cuerpos. Cuando transformen nuestros cuerpos, va a haber unos cambios mundiales donde esos presidentes no se van a poder dar el lujo de buscarme como aguja en un pajar, porque se les resuelven los problemas de su nación, donde tienen que someterse. Y las finanzas de ellos son gobernadas por nosotros. Todas las finanzas son gobernadas. Porque ellos no han podido sobrevivir. Ellos tienen deudas millonarias. Todo el mundo está en deuda. Todo el mundo está endeudado. No se sabe dónde está el dinero, pero todo el mundo está endeudado. Lo tienen escondido los mafiosos allá, lo tienen en líquido. Pero con este gobierno, oye, ¿tú sabes lo que no enfermarse más? ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Fíjese qué precioso. Dijo Jesucristo hombre, apriétense bien las faldas y los pantalones porque los van a sorprender. ¿Y qué es una sorpresa? Pues ya lo sorprendieron y no lo vieron. Igual que no vieron la segunda venida de Jesucristo en José Luis, igual ahorita se les pasó. Los van a sorprender con el evento más glorioso sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era ese evento? La transformación. Y los sorprendió. Ellos la siguen esperando. Entonces, los que no la estamos esperando, dice, va a ser una clase de gobierno. ¿Y qué es lo que estamos hablando hoy aquí? Ese gobierno, con ese poder usted puede gobernar esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Diga, yo tengo ese gobierno. Porque el Dios vivo, ¿a quién se lo dio? A nosotros. Solo se lo había dado a José Luis. El Dios vivo solo se lo dio a Jesucristo, a Jesús de Nazaret y a Jesucristo hombre. Ellos lo tenían, el gobierno. Pero ahora nosotros lo tenemos. ¿Dios para qué quiere gobierno si Él es el que gobierna todo? Es el dueño de todo. No, el gobierno lo tenemos ahora. Por lo tanto, ahora es que vamos a componer las finanzas. Y fíjese, hoy es día 31, ¿cierto? Entonces, el día 31, yo les digo a ustedes que este país va a entrar en una nueva etapa de gloria. No estoy hablando con los gobernantes, porque nosotros estamos aquí. Y eso mismo recibo para todas las naciones, que los países entran en una nueva etapa de gloria porque lo hemos creído y porque nosotros tenemos la autoridad y el gobierno. Esto tiene que cambiar y va a cambiar. Que comiéncelo a tener ahí presente porque esto va a pasar. Muy bien,
Vamos a ir al consejo para la siembra entonces. Tenemos el consejo en Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Nos da un consejo bien claro y bien bonito de lo que es la siembra. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál es el llamado del apóstol? Fíjese, el llamado del apóstol es andar en una forma que nosotros hemos recibido del Señor Jesucristo y que andemos de esa forma, ¿sí? Eso es lo que nos dice. ¿Y cuál es la forma? ¿Por qué hay una forma? Bueno, porque unos conocieron a Jesús de Nazaret, otros lo recibieron por el oír a Pablo. Y en el caso nuestro, porque caminamos con él y anduvimos con él, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de cómo andaba él y así andamos nosotros, ¿sí? Y nos da directrices de cómo anduvimos con él. Arraigados. ¿Qué es arraigado? Bien pegadito, ¿verdad? Así como lo vimos. Sobreedificados. Estamos en la sobreedificación. Confirmados en la fe en aquel tiempo. Y como fuimos enseñados en la gracia. Entonces, que anduviéramos como él andaba. ¿Cómo andaba él? Dando su vida, la dio por nosotros. Entonces, él, el satélite, la televisión, el internet, todo, su vida era sembrar para que la palabra corriera. ¿Sí o no? Muy bien. Y entonces, fíjese, nosotros así fuimos con él. ¿Sí? Y ahora que estamos con él, pero en los lugares celestiales, disfrutando de la herencia en la transformación, y que andamos con el Dios vivo, creciendo en la abundancia de nuestra herencia, ¿qué es lo que nos queda? Dar abundantes acciones de gracias. ¿Y cuál es la mejor acción de gracias? Sembrar. Si, fíjese que ya Jesús en aquel tiempo decía, la raíz de todos los males, ¿cuál era? El amor al dinero. Entonces, las acciones de gracias, por eso decían en aquel tiempo, aquí no es por obras, pero obras son amores, decía, ¿verdad? Y no buenas razones. Entonces, ¿cómo la mejor forma de darle gracias a alguien es sembrar? No a él, porque él no lo necesita, es sembrar para que la palabra corra, para que esto siga creciendo. Él dijo ahí, en el clip, dijo que aún con cuerpos transformados, ¿cómo está usted hoy? ¿Tiene cuerpo transformado? Sí. Entonces, aún con cuerpos transformados, se iba a llevar a todas las naciones el evangelio. Entonces, si hay que llevarlo, hay que sembrar. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo,
si no quitaste la vista de mi reino. Eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Disfruten la abundancia de la herencia. Yo declaro que de aquí a unos mesecitos usted va a estar con un poder, una autoridad y una abundancia espectacular. Y fíjese, hoy tenemos un tema precioso como siempre. El título es los verdaderos hijos de Dios. Dígame usted, cualquiera que usted ve en la calle, que sea religioso, le va a decir que es hijo de Dios. ¿Sí o no? Yo no creo que alguien le diga que no es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ahora lo importante es, ¿cuál es el verdadero hijo de Dios? Y vamos a tocar bastante el tema de la adopción. Porque, fíjese, nosotros somos dioses. ¿Sí? Dijimos que cuando Dios le decía a Jesucristo, hijo, era por razón de la carne. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros en espíritu somos dioses, no somos hijos. Entonces, ¿por qué tuvimos que ser adoptados? Por razón de que Dios nos dio un cuerpo y participamos de carne y sangre. Y entonces Dios nos adopta el cuerpo, pero nos quita la carne. ¿Ya? Eso fue lo que pasó en la circuncisión no hecha a mano, que Él le quitó la carne, porque fíjese, se lo vuelvo a repetir, la carne no es esto que usted ve. La carne es un género, así como el género espíritu.
así como el género diablo. La carne es un género, es una doctrina. La carne es una doctrina. Como la gracia era una doctrina, como la transformación es una doctrina. Entonces, eso es bien importante, que la carne nos fue quitado, pero por razón del cuerpo tenía que haber una adopción. Y esos que están adoptados son los verdaderos hijos de Dios. Ahora, José Luis dio la enseñanza de la adopción, pero nosotros anhelábamos que llegara la adopción. No llegó, la reconocimos porque nos la explicó. Vamos a ir al tema, ya se picó. ¡Ja, ja! Ahorita está, pero vamos a ir al tema para estar ya con citas bíblicas. Vamos a ver Gálatas en el capítulo 4. Gálatas en el capítulo 4, verso 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Muy bien. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjese, en el reino de Dios, que lo vimos la semana anterior, que siempre ha habido reino de Dios desde Jesucristo. Él era el reino, él representaba el reino y el reino habitó entre nosotros y nos explicó lo que era. Pablo explicó el reino también y ahora estamos en el reino, pero el reino de la transformación. Entonces, en el reino siempre hay herederos que necesitan crecer. O sea, usted no puede, como llega, seguir, porque entonces se convierte en un niño. Por ejemplo, aquí está hablando de que entre tanto el heredero es un heredero, ¿sí? Pero es niño. Entonces no ha heredado nada. Es heredero porque es hijo, pero no ha heredado nada. ¿Por qué? Porque es niño. Entonces, todo es un proceso en el que nos lleva Dios para conocer la herencia. Todo el proceso que hemos llevado es para conocer la herencia y para estar y recibir esa herencia, porque antes estaba solo en promesa. Entonces, por eso es que el que no cree, el que no crece, ¿cómo se queda? Como esclavo. Es hijo, pero como esclavo. Muy bien. Y hay un tiempo para esto, pero el tiempo no depende de nosotros. ¿Qué dice aquí? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por quién. Quiere decir que hay un tiempo en el que Dios señala que el heredero reciba su herencia. Y ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó. O sea, ya no hay marcha atrás. Que otros no lo vean, eso no es problema en nosotros, porque el tiempo, desde el momento que nosotros lo vemos, ese gobierno, desde el momento que nosotros vemos la herencia y la tenemos, desde ese momento es el tiempo. Que otros no lo reconozcan, no lo vean, es porque para ellos no es el tiempo, pero el tiempo de la herencia llegó. Muy bien. Vamos a seguir leyendo entonces el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, a fin, el fin, ¿cuál era el fin de la venida de Jesucristo? De explicar Jesucristo hombre, todo eso. ¿Cuál era el fin? Que recibiésemos la adopción. Muy bien. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿El espíritu de quién? De su Hijo. No dice el espíritu de Dios, dice el espíritu del Hijo. El espíritu que estaba en el Hijo, que era Dios, pero que estaba en el velo. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo así. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien. Entonces, fíjese, estar en esclavitud era parte del crecimiento. ¿Quién puso al hombre en esclavitud? Dios. ¿Quién dio la ley? Bueno, y la ley era la esclavitud. Entonces era parte del crecimiento. Al salir de la esclavitud, con la gracia, porque la gracia que hizo nos sacó de la esclavitud de la ley, conocimos que había un espíritu de adopción, ¿sí? Pero clamaba para que esa adopción llegara, porque si está clamando es que no ha llegado. Conocimos el espíritu de adopción. Hay un espíritu de adopción para los hijos, pero el espíritu clamaba Abba Padre. ¿Y qué clamaba? Ya vamos a ir viendo, todavía no me quiero meter ahí porque ya lo vamos a ver, porque eso está precioso, está con cita. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en la gracia era promesa. En la gracia, papi hablaba de las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Él las llamaba a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, él habló de la adopción y todos creímos que esa adopción estaba. Pero si usted ve Efesios 1:13 y 14, ahí le dice que no, que primero fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y que son las arras de nuestra herencia, las arras hasta el tiempo de la posesión adquirida, que era el tiempo de la adopción, la posesión adquirida, ¿verdad? Era la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, en la transformación, esa adopción sería una realidad, ¿verdad? Por eso dice, el Espíritu clama Abba Padre. Entonces, Cristo te hizo heredero. ¿Pero cuándo te hizo heredero? Bueno, al terminar la enseñanza de la edificación que culminó con su muerte. Ahí te hizo heredero. Ahora, miremos si eso es cierto. Vamos a ver la referencia en primera carta a Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, para ver si te hizo heredero hasta que él murió. Ahí fue donde te hizo heredero. Entonces, primera carta a Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Está lindo, esto está lindo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y él nos explicó siempre qué era la mediación, qué era enseñar el evangelio. Entonces él nos edificó, la iglesia está edificada, entonces era el mediador, ¿verdad? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta aquí estamos bien, pero dice, el cual, verso 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él se dio a sí mismo en rescate por todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo murió? Cuando murió, él se dio por nosotros, pero ¿para qué? Para dejarnos herencia, porque para que haya herencia tiene que haber muerte del testador. Entonces él muere, deja el testamento, nos da la herencia y aquí estamos. Entonces fíjese, hay algo bien importante. Entonces, bajo la ley fuimos esclavos, ¿sí? Todos nosotros también, porque estuvimos bajo la ley. Bajo la gracia, hijos. Y en la transformación, herederos, dioses. Eso es todo. O sea que en la gracia son hijos, claro.
Son hijos. Pero herederos, si no reconocen esto, no pueden ser herederos. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Romanos 8, verso 9 al 17. Romanos en el capítulo 8, verso 9 al 17. Entonces fíjese, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces fíjese, el proyecto Jesucristo fue el que nos lleva hasta la transformación y de ahí a nuestra herencia. Él introdujo la división, porque antes no se conocía, la carne y el espíritu, la lucha que había entre la carne y el espíritu. Eso apareció en la gracia. Cuando apareció José Luis y comenzó a dar el evangelio de la gracia, entonces apareció la lucha. Dígame si no, la lucha de todos nosotros. Entonces, vamos a seguir. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es la adopción? Es que Dios iba a vivificar nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué no se podía hacer en el tiempo de José Luis? Porque la carne no lo dejaba. Mientras estuviera la carne, ¿cómo Dios podía vivificar el cuerpo? Pero Dios le quita la carne a usted y ahora está vivificando su cuerpo. Ahora le está dando vida a su cuerpo. Y espérese, porque eso va a explotar, como decía José Luis. ¿Se recuerda que él le decía que de repente explota? Claro que va a explotar, pero nosotros no andamos carrereando. Nosotros estamos ya transformados en reposo, alimentando nuestra mente, alimentando con el evangelio para que un día de ahí salga la transformación del cuerpo. Pero nosotros ya estamos transformados. Muy bien, entonces, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es sumamente importante. Aquí nos vamos a detener. ¿Cómo sucedió esto que estábamos hablando anteriormente? Primero nos puso una ley que nadie podía cumplir. Y vivíamos en esclavitud hasta que Él vino y le dio fin a la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Como nadie podía cumplir la ley, entonces Él vino y le dio fin a la ley. De la misma manera vino la segunda vez. ¿Por qué vino la segunda vez? Porque el hombre tampoco podía quitarse la carne. Dígame usted, ¿usted luchó o no? ¿Y pudo? No, porque el hombre, igual que la primera, la ley no la podía cumplir. La gracia era para quitarse la carne, pero nadie la podía quitar. Nadie se la podía quitar. Entonces, como el hombre no podía hacer morir la carne, fíjese, hacer morir la carne, tuvo que venir Él para morir en carne y así destruir la carne. Y al mismo tiempo, la nuestra. Por lo que ahora podemos hacer morir, no la carne, porque la carne no la quitó. Ahora podemos hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Una cosa es hacer morir la carne y otra cosa es hacer morir las obras que tenía esa carne. Por eso, aunque usted ya no tiene carne,
Hay obras que usted dice, pero si yo no tengo carne, ya se le quitó, pero ahora hay que hacer morir las obras de la carne. Las obras, no la carne, esa está muerta, esa está destruida, esa ya no existe, pero las obras de la carne están ahí. Está aquí conmigo, esto está precioso. Muy bien, entonces, vamos a seguir leyendo y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso quiere decir que nosotros jamás nos podemos perder. Porque ¿por quién estamos guiados? Por el Espíritu de Dios. Más bien Dios nos lleva hasta donde tiene que llevarnos. A la gloria en la que Él nos va a colocar. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice el verso 15, y esto es bien importante. Y los que tienen su Biblia ahí, note que Espíritu dice con E minúscula. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál era el espíritu de esclavitud? Era la ley. La ley tenía un espíritu que esclavizaba a la gente. O sea, que la enseñanza de la ley nos llevaba a la esclavitud. ¿Eso está fácil o no? Muy bien, entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjese, habéis recibido el espíritu de adopción, pero espíritu una vez más minúscula. Entonces no recibimos la adopción, recibimos la enseñanza de la adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y aquí es por lo que nosotros no podemos ya decir Abba Padre, clamar Abba Padre. Oiga, ¿por qué? Clamar significa, oiga lo que significa clamar, gritar o dar voces, en especial para quejarse o pedir ayuda. Entonces, si eso era lo que estaba destinado para nosotros, qué poca cosa nos dejó Dios. Pero si ayuda piden los de la ley. Ahora nosotros clamábamos el espíritu de adopción, pero todavía no estaba. Se nos dio el espíritu de adopción, la enseñanza de la adopción, pero la adopción no estaba, porque tenía que morir Él para darnos la adopción. Muy bien, ahora el otro concepto dice, exigir o pedir con vehemencia algo como justicia o venganza. Entonces, hasta ahí, cuando clamábamos Abba Padre, hasta ahí éramos hijos clamando la transformación. Bueno, de hecho, el mismo José Luis decía, anhelamos la transformación, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir eso? Estaba clamando, ¿qué estaba clamando él? La transformación, anhelamos la transformación. Cuando venga la transformación, ¿qué quiere decir eso? Estaba anhelando, que no estaba, anhelando la transformación. Y eso fue lo que llegó. Por eso nosotros ya no clamamos Abba Padre. ¿Por qué? Porque ya no clamamos, ya no pedimos, ya lo tenemos. Usted es uno con Dios. Y aquí es donde se une. El espíritu no se podía unir por cuanto la carne estaba presente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es ahora, cuando fue adoptado. Si no le gusta esto, está fregado. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, oiga, y si hijos, hasta la gracia, también herederos. Y si hijos, también herederos. O sea que es una posición diferente a la que traíamos en la gracia. En la gracia éramos hijos. Y Jesucristo, hombre, nos enseñó que nosotros éramos hijos, ¿o no? Eso es lo que Él dijo.
Que éramos hijos. Muy bien, y dice, y si hijos, también herederos de Dios. Y esto es lo importante. Y coherederos con Cristo. ¿Con qué Cristo? ¿Con qué Cristo? Oiga, dice coheredero. Quiere decir que somos herederos, pero Cristo también heredero. Entonces, ¿se recuerda que dijo él para que sea el primogénito entre muchos qué? Entonces para algunos, para todos nosotros, Jesucristo fue nuestro Padre, ¿sí o no? Sí, pero cuando fue glorificado, Él ya no fue nuestro Padre, Él era hermano, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, porque ahí solo tenemos un Padre y es el Dios vivo. Entonces fíjese bien, sigamos leyendo porque esto, aquí lo va a decir. Y esto lo tiene que decir. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que para ser glorificados Él tiene que estar glorificado. Al morir, ¿qué le pasó a Él? Se glorificó. Y entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Nos glorificamos. O sea que la adopción vino. Y la herencia vino, porque la adopción es la que trae la herencia. La adopción vino cuando Él murió y fue glorificado. Cuando Él murió y fue glorificado, entonces fuimos nosotros glorificados con Él. Entonces, en ese momento, recibimos la herencia. Ahora Él como Dios y nosotros como dioses. Por eso es que Él nos sentó juntamente con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales, porque ahí está sentado, en los lugares celestiales. Pero ¿quién es Dios? Por eso es que ya no, hay personas que insisten en el internet en decir que el nombre de Dios es José Luis. José Luis fue el velo que se puso Dios, pero ellos lo dicen, pero es que es el velo que se puso Dios, así lo dicen ellos, es el velo. Entonces, si es el velo, no puede ser Dios. Él era Dios aquí, mientras estaba en este velo. Él era el que tenía la autoridad, el poder, todo el poder, pero ahora no me puede decir que Dios se llama José Luis. José Luis murió, el que está es el que está glorificado y que nosotros estamos juntamente con Él. Eso es sencillo. Muy bien. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Así que somos herederos, ya no solo hijos, sino herederos. Efesios 1, capítulo 3 y verso 5. Y entonces ahora va agarrando forma el concepto de Efesios 1, 3 principalmente. Fíjese pues. Fíjese. Efesios 1, 3 al 5. Fíjese. Bendito sea Jesucristo. No dice así. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, esta bendición del Padre, que es toda espiritual, ocurrió cuando Él fue glorificado, cuando murió y fue glorificado. Entonces vino, ya no es un clamor, sino es una posición. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Cómo está usted? Bendecido con toda bendición. Pero allá está clamando. Sí, papito le está diciendo, porque Abba Padre es papito, pero le está clamando. Está pidiendo, está diciendo, necesitamos lo que todavía no tenemos. ¿Y qué era lo que no teníamos? La transformación, la adopción de nuestro cuerpo, la herencia. Esto, bueno, yo tampoco le puedo decir que lo sé.
se me hace tan fácil porque fui llamado para eso, y a usted también, pero hay gente que no lo mira. Ellos piensan que le estamos quitando la gloria a Dios y a Jesucristo. No, y a Jesucristo, hombre, no, nosotros le estamos dando honor y gloria. Pero el velo, pero es que José Luis tan lindo, sí, y yo puedo ser lindo o feo, pero ¿y eso de qué sirve? Yo le estoy refiriendo a mi naturaleza humana, yo ya no tengo carne, pero la naturaleza humana, pero ¿para cuánto aprovecha la carne? Entonces ¿qué era lo que importaba? No me miren a mí, porque los voy a hacer tropezar. ¿Cuántas veces nos dijo hasta el cansancio eso? Jesucristo hombre es una doctrina. Vean al que está dentro de mí. ¿Con qué palabras se les va a decir? Si no lo entienden, ya. Eso ya es ir contra el que creen, porque creen en Él, pero no creen en lo que hizo. No ve que todos están esperando la transformación. ¿Y qué le va a pasar cuando no llegue esa transformación? Porque ya pasó. Los vamos a sorprender, dijo. Los va a sorprender con la cosa más gloriosa. Entonces, ¿qué van a hacer? Esperando, como estaban esperando los otros a Jesús de Nazaret, así están esperando a Jesucristo hombre. No va a venir así. ¿Y por qué dicen ustedes? Porque ahí lo dice. Lo que pasa es que vuelta a lo mismo, por ver la naturaleza humana, por ver la carne. Y la carne para nada aprovecha. Muy bien, sigamos leyendo. Entonces la bendición está ahí ya, toda bendición espiritual. Ahora dice el verso 4, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, óigame esto. Santos y sin mancha no podíamos estar mientras tuviéramos el cuerpo de pecado puesto. No podíamos estar. Él llamaba, José Luis llamaba las cosas que no son como si fueran, y fueron, por su confesión. Pero que fuéramos santos y sin mancha, es falso. Estábamos apartados para ver esta gloria. Y mancha no tenemos ahora porque ya no tenemos carne. Por lo tanto ya no hay carne. Dios lo que mira es un espíritu con un cuerpo que Él mismo lo compró con su sangre. ¿Cuál sangre? La de Jesucristo hombre, cuando muere. Eso es todo. Y verso 5 para terminar, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Mire lo que desprecian los que no creen que están así. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue el medio? Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que dio su vida por nosotros. ¿Qué? Entonces dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, una cosa es ser hijo y otra cosa es estar adoptado. Porque adoptado es adoptar tu cuerpo, porque el espíritu le pertenece a Él. ¿Qué es lo que iba a adoptar Él? ¿Usted es un hijo natural? ¿Es un Dios natural o no? Sí, porque es un espíritu. ¿Pero qué adoptó Él? Un cuerpo. Por eso es que José Luis dijo en la predicación anterior que esto es aquí, con este cuerpo. Y por eso nosotros estamos viendo los temas que desarrollan esto, porque hay orejitas. Él debió a un montón diciéndole que iban a volar, porque él lo sabía.
pero él desvió y a nosotros también, pero nosotros nos aguantamos ahí, no nos dejamos llevar por esas cosas, porque él hablaba, no ve que Dios siempre dice, por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y quién da la mentira? Entonces, si van a creer en la mentira, ¿quién la dio? El poder engañoso lo dio Dios para que crean en la mentira. Entonces hubo cosas de Superman y ¿a qué horas? Esa fue una mente humana que creó a Superman y todo eso. Entonces tenemos que ir viendo lo que Jesucristo hombre decía. Por ejemplo, usted va a ver hoy el cuerpo inmortal 1. Él dice que no se come, ni se defeca. Y en el 2 dice él que se come y se defeca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se equivocó? No, que se va a equivocar él. Si él tiene la sabiduría de Dios, él estaba hablando de parte, él estaba desviando gente que le gusta la carne. Y entonces nosotros, por eso cuando oímos, nosotros ponemos todo lo de él, porque no hay ninguna equivocación. Pero tenemos que estar atentos a lo que nos está diciendo a nosotros, a los adoptados, a los hijos preciosos, a los que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, a los que hemos sido purificados, limpiados, sin mancha, sin arruga, sin carne. Usted es un cuerpo perfecto. Fíjese, los que estuvimos en la gracia fuimos hijos de Jesucristo, pero están esperando ser adoptados. Por eso José Luis dijo, no todos los que están aquí serán transformados. En aquel tiempo, no todos los que están aquí serán transformados. ¿Por qué no iban a ser transformados? Porque no iban a creer. Iban a esperar que viniera José Luis, porque ellos esperan a José Luis, como esperaban a Jesús de Nazaret. Pero nosotros estamos transformados. Dígale al que tiene a su lado, tú estás transformado. Y a los de las naciones, tú estás transformado. Dioses. Unimos